Hola, ¿qué tal? Y bienvenidos a un nuevo episodio de Long Playcast. Somos Paco Triviño y Lauro Chapa. Hola, hola, ¿cómo están? Pues excelente, y en este episodio vamos a estar hablando de Megalópolis, que es la nueva película de Francis Ford Coppola, ¿verdad? Pues este director aclamado, hemos hablado de varias de sus películas en este podcast, algunas de ellas pues las mejores de la historia, otras tal vez solo buenas, ¿verdad? Por ahí yo tengo una cierta afinación por la de Drácula que él hizo, pero sé que no es una opinión popular en ese caso. Ujú. Y pues hablar de Megalópolis es... Digo, vamos a hablar de ella, por supuesto, vamos a dar nuestra reseña, opiniones y todo eso. Claro. Pero algo que creo que es particularmente importante hablar en este caso es sobre Francis Ford Coppola en sí, sobre el director y escritor de esta película, porque es muy evidente que mucho de esto es pues muy autobiográfico, entonces creo que vale la pena hablar de ese tipo de detalles, ¿verdad? Y pues esta es una película que tomó más de 40 años desde su primera idealización, ¿verdad? Desde la primera vez que Coppola habló de ella Ujú. hasta pues ahora que estamos hablando de ella, ¿no? Son más de 40 años ese camino. Y Sí, pues eso por sí solo es muy relevante, ¿no? claro. Pero pues hay muchas otras cosas en el camino por ahí. Ujú. Y pues bueno, comencemos, Lauro, hablando, pues supongo que de lo primero, ¿no? No sé si lo más Claro. importante del episodio, pero lo más esencial, que es, Ujú. pues si nos gustó la película o no, ¿verdad? Si la recomendamos o no. Seguro. Y pues, Lauro, te extiendo la pregunta, ¿qué te pareció Megalópolis? Sí, bueno, por supuesto que no me gustó y por supuesto que no la recomiendo, Muy pero bien. ¿por qué, no? Creo que eso Se es acabó el lo episodio, ¿no? De importante. que... Sí, sí, sí. Y digo, pues ya había estado escuchando mucho de esta película y pues quería verla por mí mismo, ¿no? Verla y decir, ¿qué es lo que tiene de malo esta película? ¿Qué es Ujú, lo que pasa? Y sí llegué a pensar de, bueno, tal vez es mala, pero me deja pensando, o tal vez es mala, pero tiene algún aspecto del cual me puedo agarrar y admirar mínimo eso, alguna actuación, dirección, edición, música, algo. Y la verdad es que no encuentro nada que admirar de esta película. Sí, se siente muy extraña, es una película muy, muy ujú. rara que digo, no creo que llegue a ser experimental, pero creo que sí es muy raro. Es como si le dijeran a todas las personas involucradas en esta película, olvídate de cómo hacer tu trabajo y haz eso en la película. O sea, a los actores les dijeron, olvídate de cómo actuar, actúa. Y es de que, wow. Y grabaron una Ujú. toma y decían, ok, bueno, una segunda toma. No, 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 con esa, ya. Y vámonos. Y es como de, wow. Y así se sienten varios aspectos en Sí. fotografía, música, etcétera. Se Y la verdad, siente como estoy muy si... confundido. Claro. Sí, ese aspecto me llamó mucho la atención. Se siente como si estuvieras viviendo en otro mundo. Como si estuvieras... digo, la película toca mucho eso. Por ejemplo, se supone que es en una especie de Nueva York del futuro, creo. Pero no se llama Nueva York, se llama Nueva Roma, ¿verdad? Ujú. Y pues muchas cosas son como una historia alternativa, ¿verdad? A la real, entonces es ficción, ¿verdad? Es este tipo de historias. Sí. Y creo que muchas de las decisiones extrañas de vestimenta y de actuación y todo, por ahí va la cosa, ¿verdad? Donde básicamente te quiere presentar como que es otra realidad a la que estás viendo, ¿no? A través de la pantalla. Ujú. Y, y no es que no lo crea, ¿verdad? O sea, no es que no termine de comprender ese concepto y así. Pero digo, no hace a la película en sí buena, ¿verdad? Ujú. Y muchas cosas de las que hablaré después, que a mí sí se me hizo que hay varias cosas muy interesantes sobre la película. Esto no la hace una película buena, ¿verdad? No se vuelve mágicamente buena, así como Claro. hablamos de películas de franquicias, ¿no? De que, es que si lees este libro y te das el contexto, la película se hace buena automáticamente. Ujú. No funciona así. No. Pero, por ejemplo, saber sobre la influencia que tuvo la vida de Coppola en la historia de Megalópolis la Ujú. hace al menos una especie de estos espejos de circo, ¿no? O de ferias donde está todo modificado, ¿no? Y es como esta versión extraña de la realidad. Básicamente así es como se siente. Y pues recomendarla, pues básicamente no se la puedo recomendar a alguien que no
esté ya interesado en verla por Claro. saber que tiene más de 40 años, ¿verdad? De haber sido ideada, que tiene estos paralelos con la historia, con la vida de Coppola, ¿verdad? Si no la ves por ese ángulo, la verdad es que es una película muy confusa, que tiene muchas cosas muy extrañas, ¿verdad? Y creo que últimamente no la podría recomendar a menos que antes de que habláramos de ella ya tenías la idea de verla, ¿no? Sí, que yo supongo que si tenían la idea de verla antes de ver este episodio, pues ya la vieron porque pues tiene rato que ya se estrenó en Estados Unidos y se estrenó aquí, entonces yo creo que la gente va a correr a verla si tenían el interés de verlo, porque aparte no creo que dure mucho en el cine. No. Por ejemplo, no duró mucho en Estados Unidos, entonces pues sí, supongo que ya la vieron y pues me encantaría escuchar la opinión de las personas. Creo que no he escuchado a nadie decir absolutamente nada bueno de esta película, porque sí, definitivamente se siente como pues este mundo alterno, pero al mismo tiempo siento que ni lo hace bien. Siento que como que en cada escena intenta hacer algo completamente diferente al anterior. Es como si llegó al set y dijera, ¿qué vamos a hacer hoy? ¿Qué hacemos diferente? Aquí pone una pantalla verde, porque nomás vamos a ver qué sale, ¿no? Vamos a hacer un encuadre raro y vamos a hacer una actuación rara que no tenga nada que ver con la anterior. Es como si no tuviera una estructura de nada. Digo, obviamente tiene una estructura curiosa en cuanto a cómo se ve y cómo son los personajes, pero siento que sí, como nada tiene sentido. Realmente se siente como estar bajo la influencia de alguna sustancia. Escojan el nombre que quieran. Realmente se siente como eso, que por ahí, digo, como decías tú, lo más interesante de esta película es como su producción y el saber el detrás de escenas y todo. Por ahí muchos de la gente que trabajó en esta película confesaron que el señor Coppola estaba bajo la influencia de cierta planta ahí mientras grababan la película, y es como de, sí, claro que sí. No puede ser de otra manera, porque sí se siente como por sin ningún lado y no sé ni de dónde agarrarme. Claro. Sí, la verdad es que es una película que sufre mucho No es que no tenga algo que decir. Ahí sí, yo sí creo que la película tiene algo muy claro que quiere decir, pero desafortunadamente no termina teniendo como una versión coherente de ese argumento o de esa ideología, porque pues algo que entra mucho en esta película, el Megalópolis, pues es pues esta utopía, ¿no? Que quiere crear el personaje principal, ¿verdad? De la película. Que pues es ¿cómo se llamaba el personaje? César, Cicero. Sí, pero es que tiene una... César Catalina. Catalina, ándale. Uh-huh. Perdón. Que de hecho es un personaje real, ¿no? O sea, que existió en Roma. Así es. Así es. Es una historia que le fascinó a... Pues no solo a Coppola, digo, hay un meme, ¿no? De que los hombres están obsesionados con el Imperio Romano. Sí. y que pensamos en él varias veces al día y todo eso. Uh-huh. Pues aquí, chistosamente, sí hay un poco de eso, donde pues está este personaje, ¿no? De Roma, que él básicamente predijo la decadencia del Imperio Romano observando como su alrededor, ¿verdad? Uh-huh. Y quería como desatarse de todas estas cosas, ¿no? Que vivía en el Imperio Romano, que pues digo, por ahí han hecho muchos paralelos con el estado, por ejemplo, de Estados Unidos actualmente, uh-huh. Que pues es básicamente el Imperio Romano de la actualidad, y pues básicamente los imperios de ese tipo no explotan, sino implotan, ¿verdad? Uh-huh. Desde adentro, y pues viendo a los líderes de ese y de otros países, no me queda la menor duda que algo así está pasando. Pero sí, y Coppola tiene un paralelo bien interesante, ¿verdad? Con este personaje, porque pues Coppola es alguien que después de haber básicamente hecho a regañadientes El Padrino, uh-huh. Pues él básicamente se compró una licencia para hacer las cosas que él quisiera en Hollywood, ¿verdad? Claro. Porque, pues digo, medio, pues muy interesante El Padrino.
querían que fuera una película que no fuera de época. Él peleó porque fuera de época. Querían recortarla. Él peleó porque fuera más larga, ¿no? Y pues todo este tipo de cosas. Entonces, cuando sí funcionó, ¿verdad? Pues básicamente él pudo hacer lo que él quisiera, ¿verdad? Con Hollywood. Y pues después de hacer varias películas, ¿verdad? Hizo creó este estudio. Después de hacer Apocalypse Now, creo, específicamente hizo Zoetrope Studios. Y pues era básicamente deslindarse del estudio hollywoodense tradicional. Pero pues eso puede sonar como muy padre de una forma idealista, ¿verdad? Pero ya una vez que lo traes al mundo real, pues te estás haciendo de enemigo a todos, ¿verdad? Como categóricamente, al menos claro. La manera en la que él lo hizo. Sí, sí, sí. Entonces, pues fueron muchas dificultades a la hora de hacer las primeras producciones de este estudio. Y pues cuando finalmente sale pues la primera película de Coppola, ¿verdad? Con el estudio, pues fracasa rotundamente y tuvieron que vender el estudio, tuvieron que deshacerse de toda esta cosa idealista, ¿verdad? Y pues él vio mucho de sí mismo pues en este personaje, ¿no? De la antigua Roma. Y pues de ahí partió, ¿no? Aquí ves a un personaje que pues justamente quiere crear una utopía, ¿verdad? Quiere crear todas estas cosas y está el sistema anticuado que no lo comprende, ¿verdad? Y todo eso. Es básicamente el setup de la película, entonces es muy interesante ver este paralelo, ¿no? Sí, es interesante, pero también creo que nos habla mucho de la persona de Coppola. Digo, sí, es esta persona que hizo El Padrino y que no quería estar atado a la máquina, ¿no? La máquina que es el gran hermano, el hombre que es Hollywood en este caso, en el caso de la vida de Coppola y lo que hacía con su arte, pero al mismo tiempo siento que es demasiado, pues no sé si egocéntrico sería la palabra correcta el compararse con un personaje romano que vio o predijo la caída del imperio y todo esto. Siento que nos habla demasiado de quién es como persona y de que cómo no iba a funcionar el salirse de la máquina, porque muchas veces esas máquinas están ahí porque de una u otra manera funcionan o son de una u otra manera herramientas que si las sabes usar pueden ser como muy útiles o muy beneficiosas para ti. Claramente hay muchos directores que saben trabajar dentro de la máquina, hay unos que prefieren no hacerlo y también saben cómo hacerlo así. Entonces sí es muy interesante porque creo que vemos mucho de lo que es él como persona y de que pues a lo mejor eso que hicieron por ejemplo con El Padrino de estarle insistiendo en varias cosas y que él ganara ciertas peleas, como esa tensión que tenía con alguien, pues a lo mejor fue lo que hizo que El Padrino fuera tan grande, ¿no? Muchas veces se dice que en el arte cuando tienes problemas como de recursos o de cosas por el estilo, es donde sale a relucir las cosas. Y creo que tal vez fue el caso de Coppola, en donde en un ambiente más hostil, digamos, podría salir a relucir más que en un ambiente en donde él tenía todo el control. Sí, es muy interesante cómo limitaciones pueden inspirar la creatividad, ¿verdad? Se habla mucho, por ejemplo, por ejemplo, ahorita con TikTok y Instagram Reels y todo eso, el hecho de grabar videos verticales, ¿no? O sea, es como algo nuevo y diferente que puede ser algo que pues te obliga a pensar diferente a cómo encuadras y todo eso. Claro. O cuando los videos, ¿no? De 4 segundos y todo eso, pues también. O sea, sí, o con tecnología, ¿no? También, antes se las ingeniaban de muchas maneras. Claro. Pero fíjate que hay algo bien interesante porque Coppola no es que no sea alguien muy engreído, creo que muy claramente lo es. O sea, y la verdad es que no sé si sea posible alguien de la fama que tiene él no lo sea, ¿verdad? Claro. No sé si algún artista famoso de su calibre no haya sido pretencioso, ¿verdad? No lo sé, o sea, genuinamente no conozco a nadie personalmente, o sea, no lo estoy diciendo tan así, pero a lo que voy es que se me hace muy interesante
que, digo, ese personaje romano, pues, pues quedó desahuciado, ¿no? O sea, se quedó en la ruina, tanto en la bancarrota, tanto en, o sea, en muchas cosas. O sea, en su época fue un loco, en su época fue un fracasado, ¿no? Claro. Si no, es más bien la historia, son los historiadores los que han como reescrito lo que implicó su vida, ¿verdad? Entonces, y digo, no nada más es él, hay Sí, muchos personajes famosos hoy en día que hacen ese tipo de paralelos, ¿no? Claro. Es muy interesante verlo. Pero, digo, no hace a la película mejor, es algo que quisiera hacer hincapié, pero creo que es muy interesante ver la película con eso en mente, sabiendo eso. O sea, yo no sabía particularmente mucho sobre Coppola, o sea, no es como que soy un historiador sobre él, pero sabía los problemas que tuvo Megalópolis para hacerse. Supe de este paralelo, ¿verdad? Con estos personajes romanos. Entonces, es muy interesante verlo desde ese punto de vista. Sí, digo, es un punto de vista. La verdad, a mí no se me hace nada interesante porque siento que la película no hace nada con eso. Es como de, pues yo sabiéndolo, y si tú me lo dices y si me presentas esta idea como que en la película vas a ver eso, se me hace muy interesante. Pero luego, usando esos ojos y viendo la película, ya no se me hace interesante porque nada en la película más que el concepto me dice eso. Por ejemplo, creo que hay otras películas que hacen esto mucho mejor. ¿Cuál era la de Spielberg? La de Fablemans, ¿no? Que hablaba como que hacía algo similar con su vida, y Bardo de ¿quién hay? Iñárritu, tienes razón. Sí, que hacen esto más interesante porque puedes ver como una estructura en donde te están platicando estas cosas y te dan como su punto de vista y su opinión. Siento que Megalópolis no hace eso, entonces ya no se me hace interesante eso. Entonces sí, ahí creo que es donde podemos diferir un poco. Y sí, digo, creo que un artista de ese tamaño es básicamente imposible, como decías, que no tuviera ese nivel de engreído o de creído de alguna manera u otra, pero pues creo que lo que separa a los artistas muchas veces es pues cómo manejan eso, ¿no? O sea, en qué lo utilizan, cómo a veces saben escuchar a otras personas, a veces escuchan, no sé, a su director de fotografía, a sus mismos actores inclusive, y otros no lo hacen. Entonces creo que ahí es donde se pueden llegar a diferenciar estos tipos de artistas. Sí, hay artistas que, digo, por ejemplo, yo admiro mucho a Paul McCartney, ¿no? He hablado a lo mejor en otras cosas sobre él. Y la verdad es que lo escuchas hablar y no te imaginarías que es el hombre más rico en la historia de la industria de la música, ¿no? O sea, tiene una cierta sencillez al hablar que no te transmite eso. O sea, sí, pero creo que probablemente si leyera sus pensamientos es de que, oh, sí, yo soy el sujeto, ¿no? O sea, creo que hay un... Pero no, tienes toda la razón. Habla mucho de él, cómo se conduce también, ¿no? Donde él, por ejemplo, al reconocer errores, me refiero a Coppola, ya regresando a él, cuando hablaba de que tuvieron que cerrar el estudio y todo eso, él dice, es que hay algo como una confianza tonta en que las cosas se van a dar, ¿verdad? Porque se tienen que dar. Sí. Y es como una fe ciega, a lo mejor inclusive en su propia arte, ¿verdad? Que es muy interesante ver eso en el personaje de la película, ¿verdad? Porque creo que, o sea, lo veo y digo, wow, son los errores que él cometió en la vida real, no solamente con su estudio, sino también a la hora de hacer esta película, como que hubo un punto donde ya no escuchaba opiniones ni nada, ¿verdad? Pero sí, te digo, es muy interesante ver básicamente su OC, ¿verdad? Su standing en la película, cometer los mismos errores que él, no solamente a la hora de fracasar con los estudios y estas películas que fracasaron y todo, sino también al hacer esta película donde tiene una fe ciega en su trabajo, ¿verdad? Donde hay algo que es muy interesante, que sí creo que es algo muy particular de Coppola, donde hay un punto donde ya ni le interesa que sus películas hagan dinero,
y él está dispuesto a financiar las películas por sí mismo, ¿verdad? Es algo que él ha hecho repetidas veces. Y la verdad, creo que ese es un aspecto que sí es mucho de admirar de él, Sí. donde pues una cosa es hablar, ¿no? Y otra cosa es pues meterle no nada más el esfuerzo, sino la lana y la dedicación y él pues ha famosamente puesto todo en la línea por una película, por un estudio, por un proyecto de alguien más, ¿verdad? Él Claro, sí, claro, y creo que eso es lo que lo hace un verdadero artista, ¿no? Porque pues muchos otros directores o productores o lo que sea están más preocupados de cuánto va a ser lo que recauda una película en taquilla, ¿no? De a quién se la pueden sí, vender para streamearla o cosas por el estilo. Y Coppola ha dicho repetidas ocasiones que pues eso no le importa. no, Inclusive le preguntaban sobre esta película de que opinaba que fuera un fracaso en taquilla y decía que no le importaba y genuinamente le creo por todo lo que ha hecho durante su historia y lo que ha puesto sobre la mesa de su propio dinero y todo, que pues sí, totalmente de admirarse porque pues eso te habla de una persona que está interesada en lo que está haciendo en su arte de dirigir y de escribir sí. esta película, que pues yo creo que es de lo más importante, ¿no? O sea, que esta película sea pues completamente de un autor, completamente original y hecha por él y que su visión 100% está en pantalla, o sea, Sí, nadie no se va a poder quejar de que le cambiaron la edición o algo de los efectos o la no. actuación porque pues él puso todo sobre la mesa y creo que eso es muy importante, sí, porque pues muchas veces, como dije, se van para cambiando detalles nada más para hacer un poquito más de dinero y pues muchas veces pues eso hace que se sienta muy sucio una película o que pues ya no sea una forma de arte sino una forma de Ujú. negocio y pues bueno digo aun y cuando el arte o no nos guste finalmente pues creo que esto sí lo podríamos llamar una obra de arte comparado con muchas otras cosas que salen. Sí, o sea, la verdad es que es algo que es donde siento que entra una conversación bien interesante, que es el hecho Ujú. de que si esta película, o sea, es muy mala en muchas cosas, pero no puedo evitar respetar que sea la visión de alguien Claro, desde un punto de vista artístico y que genuinamente quiso decir algo, ¿verdad? Si salió balbuceando varias de las cosas que quiso decir, ese ya es otro tema, ¿verdad? sí. O sea, si fue buena en hacerlo, es un tema aparte, pero no puedo evitar sentir como que por ejemplo, prefiero que haya películas como esta que como, por ejemplo, la que acabamos de hablar de Venom 3. Esa película Sí, es de que nada, claro. ¿verdad? Esta, al menos alguien quiso decirme algo y Sí. puedo respetar eso, ¿sabes? Sí, puedo respetarlo. O sea, igual a mí yo prefiero que haya este tipo de películas a Venom 3, pero también hubiera preferido haberla no visto, ¿no? Entonces, creo que, digo, también Venom Lo 3, entiendo, lo entiendo. honestamente Venom 3 también. Ujú. Pero sí es como de, ok, lo respeto, pero te respeto de lejos, ¿no? Es como de, bien No, hecho. Ahí te aplaudo desde lejitos porque sí, pues hay un punto en donde ya no puedo continuar, o ujú. sea no puedo seguirlo, no sé si es... definitivamente es algo que no entiendo y creo que lo digo sin miedo, es como de... Es algo que no es para mí, está hablando en un idioma que no entiendo, algo así, y pues lo respeto de lejitos, es como de Ujú. chido, muy bien, pero pues al mismo tiempo, pues no puedo seguirlo, no puedo consumirlo. Claro, o sea, la verdad es que es muy respetable porque es el resultado, la película que estás viendo no es buena. O sea, Ujú. lo que te pueda decir de es que esto es un paralelo a algo que le pasó, que es lo que, por ejemplo, otra cosa que Sí. le pasó fue la pérdida de su esposa, Ujú. ¿verdad? Y que como que ha cargado con esta cruz, al menos eso es lo que yo interpreté viendo Megalópolis, ¿verdad? Pues es algo que pues no hace a la película mejor, o sea, te puedo decir, ah, mira, esto está inspirado en, ok, pero es una alucinación extraña y está lloviendo y luego no está lloviendo y luego entra a un lugar y solo él la está viendo y es como, ok, es como, no hace mejor la escena, no hace más fácil de seguir la escena el hecho de que tenga un paralelo al mundo real, o sea, esa parte la entiendo completamente, o sea, Ujú. y te digo, a mí tampoco me gustó, no podría recomendarla, o sea, pero
pero es una conversación, ¿no? Claro, sí, y digo, creo que otra película sí se habría beneficiado de ese tipo de paralelos o ese tipo de conversaciones. O sea, yo sí creo que hay algunas películas que están como sobre la línea, que si le metes ese contexto como del director, escritor o el contexto histórico, por ejemplo, sí se vuelven más interesantes. Creo que no es el caso aquí, pero definitivamente lo hace a una conversación interesante. Sí. Pero sí definitivamente, o sea, esto que estamos teniendo es por el fondo de la película, o sea, el trasfondo del director y No todo por lo eso, que no vimos. necesariamente de la película. O sea, no es de esas películas que te dejan pensando en la película, sino en No. la creación de la película. Sí, definitivamente. O sea, es una cosa muy particular este tema, porque hay otras películas. Hay, por ejemplo, la película de las de Denis Villeneuve de Dune, ¿verdad? Que él ha hablado de que son películas que él hizo para él Sí. y dices, eso está bien badass Ujú. porque la veo y me gustó, Claro. ¿verdad? Pero si dice lo mismo y estoy viendo algo sin sentido y es basura y todo, Ujú. pues termina pareciendo un loco, ¿no? Es como, Claro. güey, a lo mejor y sí deberías escuchar la opinión de otros, ¿no? Sí. La verdad es que el resultado en este caso es sumamente importante. Sí, la verdad sí. Y creo que es un muy buen ejemplo Dune porque sí tiene cosas en donde, pues si conoces el contexto, o sea, si conoces los libros es como de, qué interesante que hicieran eso. Y si no conoces el contexto sigue siendo una buena historia y una buena película. Pero sí, o sea, sí llega un punto en donde, ok, lo estás haciendo para ti, pero ¿qué tan para ti? O sea, lo estás Sí, haciendo en un idioma que tú creaste, como dije hace rato. O sea, sí tiene que tener algún tipo de manera de compartirse, ¿no? O sea, creo que necesita sí. algo que, pues en donde alguien pueda escuchar ese mensaje que estás dando, ¿no? No solo tú, es como si lo estuvieras intentando pasar con la mente, ¿no? Pues no es posible. O sea, mínimo alguien tiene Sí. que recibirlo y poder entenderlo y platicarlo y algo por el estilo. Sí, no, y también tiene que ser más interesante que la biografía de Coppola en Wikipedia, ¿verdad? Sí. O sea, tiene que tener algo más allá de eso, Ujú. ¿verdad? O sea, puedes hacer un artículo en Wikipedia de los paralelos de la película y su vida real y es como, pues eso a lo mejor es hasta más interesante que la película en sí. 100%. Entonces, ahí es donde dices, bueno, pues la película fracasó, ¿verdad? Ujú. Pero lo que no quería era que este episodio fuera como tupirnos a este Passion Project de hace 40 años, ¿no? Claro, que digo, la verdad ni siquiera estaría muy seguro de qué tupir. O bueno, creo que unas cosas sí, pero siento que me dejó como más confuso de la película al terminar de verla que... O sea, como dos cosas que para mí sí son muy, pues malas o muy... O sea, que sí podríamos tupir son las actuaciones y los efectos visuales. Creo Ujú. que eso sí son cosas como bastante curiosas, pero fuera de ahí sí Sí. es como de... Realmente es una película que me dejó anonadado. Es como de, Ujú. ¿qué digo? ¿Qué apuesto? Sí, es muy interesante. El aspecto visual es bien interesante. La película, el 99% del tiempo, luce muy mal. Sí, O sea, no sé, como Mini Espías 3. luce como Mini Espías 3. De hecho, la iba a comparar con otra película de Robert Rodríguez, ¿no? Ah, Sin City. ok. Creo que intentó hacer algo tipo Sin City, la película. Pero en vez de ser blanco y negro, todo es como dorado y cálido, ¿verdad? Sí, Pero muchas veces no termina luciendo así, termina luciendo como claramente son dos actores en una pantalla verde, ¿no? Y tenían de que un espacio muy reducido para grabarlos y todo, o sea, sí, que digo, eso es cierto de Sin City, así fue hecha Sin City y también, al sí. igual que esta película, fue una película muy barata de hacer, ¿verdad? Pero pues ahí, en el caso de esa película, la identidad visual y la ingeniería, ¿no? Fue lo que hizo que funcionara al final. En este Claro. caso, pues nunca termina de juntarse todo visualmente, ¿verdad? Ujú. Sí, dijiste que esta película fue barata de hacer. Relativamente, ¿no? Costó como 100 millones, una cosa así.
Creo que costó 130, pero por ahí decían los de efectos especiales que realmente costó más y que no quisieron decir porque despidió a todo el equipo de efectos visuales y lo tuvieron que hacer de cero. Pero Oh, sí, wow. digo, 130 no diría que es una película barata, para ser honesto. Digo, sé que ahorita los presupuestos andan como en 200 o hasta Ujú. 300, pero Más que nada, por sí. ejemplo, el puro elenco de esta película probablemente se llevó un Sí. porcentaje muy alto de ese presupuesto. Pues yo esperaría que sí para haber salido en esto, pero al mismo tiempo, si tienes la oportunidad de trabajar con Francis Ford Coppola, pues hasta gratis lo haría, ¿no? Pues sí, digo, no hablaría, o sea, no tengo idea cuál fue la situación ahí, Ujú. Sí, pero, sí, pues porque sí. tiene un elenco bastante fuerte. Digo, Adam Driver, Giancarlo Esposito, Aubrey Plaza, Shia LaBeouf, John Boyd. O sea, sí son Ujú. actores muy fuertes. Entonces, pues sí me imagino que algo tuvo que ver de eso. Sí, algo tuvo que haber, pero digo, no terminaré de saber muy bien ahí qué rollo con esta película. Y sí, digo, el hecho de, eh, digo, creo que independientemente a lo que costó hacerla ahorita, Ujú. creo que ya habían empezado a producirla hace como 10 años, entonces eso también pudo haberle afectado a la Sí, producción, ¿verdad? claro. Sí, digo, Este, como dices tú, realmente creo que nunca sabremos bien. Hay tantos rumores y tantas cosas sí. que se dicen que es como de, pues ya quién sabe. Lo que sí te puedo decir es que estoy bastante seguro que gastaron muy poco dinero, por ejemplo, en marketing. No vi mucho marketing de la película, entonces No, yo fue ahí se nulo. ahorraron. Sí, Fue entonces, nulo, o sea, por ahí en Twitter. Y es sí, como, pues, subir un tweet es gratis. TikTok, sí, o sea, No, y fíjate, fue bastante. tan nulo que el Ujú. poco marketing que vi fue que algún intern usó ChatGPT para Ah, hacer sí, un trailer y pues tuvieron que quitar el trailer porque tenía citas erróneas, ¿no? De cosas que no habían dicho sí. la prensa sobre, por ejemplo, el padrino y así. Ujú. Pues Que falsas, ¿no? sí, Más que cosas erróneas. falsas. Sí. O sea, donde eh, o sea, ChatGPT alucinaba que, por ejemplo, El Padrino había sido como este underdog que no había sido apreciado Sí, por la crítica en su momento y es como todo lo contrario, la película ha claro. sido aclamada desde que salió, o sea, Sí. sí, no, la verdad es que muy triste el caso de que, digo, no nos consta que usaron ChatGPT, pero dado O es eso o mintieron. o es Entonces, eso o mintieron, la verdad es o que... mintieron ellos o mintió ChatGPT, no hay de Ah, otra, sí. o sea, Ujú. Sí, pero digo, o sea, ahora que lo dices, creo que ese escuchar de historias del detrás de escenas de la película y el cómo se estaba haciendo, ujú, el dinero que se gastaban, las cosas que decían que estaba haciendo Coppola en el set, pues creo que fue más marketing que un marketing real, porque ujú, hubo una época hace como, no sé, 2 meses, en donde cada semana parece que salía una nueva noticia de esta película de que Coppola estuvo drogado todo el tiempo y ujú. Coppola despidió a todos los de efectos especiales y Coppola estuvo, pues, no sé cómo decirlo, ahí de mano Inapropiado. larga, inapropiado con algunas de las actrices. Entonces, pues sí, eso Sí, fue también. más que lo que hizo el marketing de verdad. Sí, fíjate, la verdad es que eso también es muy triste, si es cierto, ¿verdad? Sí. Digo, porque, pues digo, termina siendo una historia todavía más difícil de empatizar, ¿no? Porque estamos hablando de, pues mira el Ujú. trasfondo de esta película, o sea, la película en sí no tiene estas cosas, ¿verdad? Claro. Pero ve el trasfondo, ve cómo se hizo y todo. Pero luego ver que hizo eso el autor de la película, Ujú. pues hace más difícil todavía intentar apreciarla, ¿no? Digo, Ujú. no estoy diciendo que la estemos apreciando, sino Claro. intentar hacerlo, Sí, ¿verdad? sí, agüita mucho la conversación al respecto. O sea, Ujú. y no es que esté como de, rayos, ya no puedo hablar de esta película, sino de, no, más bien, pues qué mal que eso le haya pasado a las personas, o qué mal que hayan Sí, tenido que haber soportado pues ese tipo de actitudes y pues simplemente mancha a una película que no necesitaba más manchas. así es. Sí, digo, eso hace un poco incómodo un tema que quería abordar, pero Oh, adelante. pues, Coppola en muchos sentidos fue padrino de George Lucas. Digo, completamente ¿Qué? nada que ¿Dijiste ver con lo que estamos padrino? hablando ahorita. Ujú. Pero sí, fue padrino de Insert. Sí. Él fue el padrino. De hecho, Wow. Coppola ha hablado que él se identifica con Michael. Eso dice mucho de él también. Pero
George Lucas es básicamente una versión muy similar de Coppola en muchos sentidos como Sí, director, pero en otros sentidos es su antítesis y eso se ujú, me hace fascinante. O sea, la sí, verdad, sí, sí. si estudian como la relación que tenían George Lucas y Coppola y cómo básicamente George Lucas se volvió lo que Coppola odiaba, que eran como que estas franquicias y que el título de la película estuviera por encima del artista, ¿no? Claro. Star Wars es de George Lucas a pesar de que de la trilogía original solo he dirigido la primera, las otras dos las dirigieron otras personas, entonces Ujú, era como, entonces la marca, el dueño de la marca es el que es el claro. autor, ese tipo de cosas no le gustaban a Coppola y pues vino su ahijado básicamente a Toma, ser perro. su, ¿verdad? El Darth Vader de su Su enemigo. Obi-Wan. Wow. Entonces es muy muy interesante y pues fue justo cuando sale todo el boom de Star Wars, cuando Ujú, Coppola hace el estudio, ¿verdad? Para Stick It to the Man y fracasa. Mientras tanto, George Lucas hace algo muy similar con Star Wars, donde ujú. establece Lucasfilm, Sí. ¿verdad? Pone el Skywalker Ranch y todo esto, pero él lo logra, Ujú, ¿verdad? Entonces, es. Y lo logra justamente haciendo lo que Coppola no quería, usando estas franquicias y vendiendo cosas, ¿verdad? Y poniendo el ujú. dinero primero. Pero básicamente George Lucas hizo algo sostenible cuando Coppola no, ¿verdad? Entonces, Sí. ¿quién es el que está realmente en lo correcto, ¿verdad? Es bien interesante. Claro, pues es que ninguno está en lo correcto porque, pues, ¿cuál es el fin de esto, no? ¿Es hacer dinero? Creo que eso sería como muy triste, pero al mismo tiempo se necesita dinero para poder sostener esto. Entonces, pues Sí. sí, ninguno está bien realmente, ninguno está mal, pero claramente, pues hay unos, como dije al principio, hay unos que saben manejar esto, saben Ujú, sobrellevar estas cosas o entienden un poco más de cómo funciona el mundo de manera más cruda o fría, de que no, pues es que pues sí, no está bonito ver el dinero primero, pero pues si queremos hacer más películas, pues necesitamos más dinero, ¿no? Entonces, ujú, pues es algo muy interesante, muy curioso y pues sí, o sea, ver que alguien lo hizo como con sus mismos conceptos, pero aplicando más una mente pues ya de hombre de negocios, sí. es interesante ver que pues ver la otra cara de la moneda, ¿no? En donde a alguien sí le funcionara, pero haciéndolo de la otra manera, trabajando directamente con el hombre y pues con la máquina y Ujú. pues de cierta manera hasta convirtiéndose en algún punto en la máquina y vendiéndose a la máquina Ujú. también. Sí, sí, digo, últimamente es lo que hizo con Lucasfilm, ¿verdad? Al Sí, vendérselo a Disney. claro. Y es muy interesante, digo, ahí yo creo que hay mérito en ambas formas de hacer las cosas, ¿verdad? Sí. Hay mérito en ambas, pero al menos siento que George Lucas lo hizo sostenible pensando en que hay muchísimos artistas allá afuera que no hubieran tenido oportunidad de ejercer su arte, ¿verdad? De no ser porque él decidió hacerlo de una manera sostenible. Mientras que Coppola, pues desafortunadamente, pues digo, ahorita hablamos de que con Megalopolis pasó, pero muchas veces sus fracasos económicos implicaron que pues muchísima gente perdiera su trabajo. 100% y de hecho eso es muy interesante porque sí, digo, a pesar de que Megalopolis salió, pues vemos que se llevó a mucha gente de encuentro, ¿no? Ujú. Y George Lucas lo contrario, ¿no? Con Lucasfilm y LucasArts muchas veces, en muchas épocas del cine, etapas del cine, eran de que la casa productora más importante Ujú. de efectos especiales o de efectos de sonido también, de producción de música para el cine. Entonces, Sí. definitivamente le dio muchísimo No, trabajo a y muchísimos todavía más artistas. allá del cine, Star Wars ha sido asociado muchas veces con los pilares de videojuegos donde, Sí, oye, que el primer juego del Atari, ¿no? Que fue una claro. adaptación de una película, digo, creo que no fue el primero, pero que intentara eh, poner los eventos de la Sí. película en un juego y todo eso. Es como, oye, eso es algo súper revolucionario. Y fue a través de una franquicia, ¿no? Pero pues eso implicó artistas y programadores y todo Claro. que de lo contrario, pues tal vez no hubieran tenido oportunidad de hacer algo así, ¿verdad? Sí, Es, 100%. y digo, y sucedió muchas veces en Nintendo 64 con Star Wars, Rogue Squadron y todo esto, ¿verdad? Pero bueno, el caso es de Ujú. que podrías decir como, es que
George Lucas, muchas veces se le ha dicho que pues, es que es un hombre de negocios primero y luego un artista, ¿no? Como para insultarlo. Ujú. La verdad es que no sé si eso sea cierto. Un insulto. Sobre todo, o sea, Claro. no es solamente no un insulto, simplemente a lo mejor él tiene una forma muy distinta de ver el arte, ¿verdad? Sí. El facilitarle el arte a los demás, el poder contar. Por ejemplo, ¿qué otro artista ha tenido la oportunidad de hacer una trilogía de películas, ¿verdad? Donde, pues, él básicamente, pues, tuvo las riendas toda la trilogía Ujú. y llegaba a un punto donde nadie ni siquiera quería decirle qué hacer, ¿verdad? Sí, Por la marca que es él. Entonces, claro. es bien interesante ver eso y ver acá algo, en teoría, en muchos sentidos, muy similar, Megalópolis, ¿no? Y ser un Ujú. resultado, pues, completamente diferente, ¿no? Sí, sí, o sea, es un caso bastante particular, bastante interesante y hasta uno pensaría que pues, haciéndolo de la manera que lo hizo Coppola, a lo mejor y el resultado serían como películas más importantes o películas un poco Sí. más como contemplativas o artísticas y no necesariamente, digo, no que las precuelas de Star Wars sean como que el pináculo del cine, pero creo que pues mínimo, pues Claramente un tienen una impacto audiencia. claramente tienen una audiencia y un impacto cultural mucho más fuerte y algo que decir, tal vez no tan importante o no sé cómo lo quieran ver, pero pues sí es muy diferente a lo que logró con Megalópolis, por ejemplo. Sí, porque bien diferente sería si dijéramos, es que Coppola ha estado fracasando en taquilla, pero la crítica habla de una historia de alguien que ha estado haciendo cosas muy importantes, ¿no? Sí, Y que lo ha estado haciendo esto, que lo ha estado haciendo en la máxima expresión del cine, ¿no? Y todo esto. claro. Pues no ha sido el caso con él. Por ejemplo, yo creo que Spielberg es alguien que sí está en ese punto de su carrera ahorita, donde él básicamente ya hizo todo el tipo de películas exitosas que había por hacer. Ya hizo Ujú, películas de aventura, ya hizo películas de aliens, ya hizo películas de acción, ya hizo dramas, ya hizo historias, perdón, películas de historias reales, ¿no? Entonces, ujú. básicamente está como en en este lap, ¿no? De, pues ya hice todo, ¿verdad? Pues ya En estoy el tiempo haciendo, extra. sí, el tiempo extra, está en el after game, ¿no? De que Ujú. ya se acabó la historia principal. Sí. Y Coppola, no, Coppola, no sé, tiene una caída de gracia bastante pesada, ¿no? Sí, sí, muy diferente sería si todas las películas que saca son la mitad de buenas que El Padrino, ¿no? O sea, sería como de, wow, Ujú. impresionante, increíble. Pero pues no es así. Y pues sí se siente como que, pues es una persona que se perdió completamente en su arte. No sé si fue muy testarudo, muy cascarrabias o algo por el Sí, estilo, en donde también. pues se ensimismó demasiado, en donde pues También. ya, pues hasta se volvió loco, se podría decir. Creo Sí, que yo, se deschavetó. la verdad Eh, es que creo que si reducimos todo lo que hemos dicho, básicamente se descarriló el vato. Sí, y este fue ya como, pues no sé si su último adiós en la locura, digo, ya, pues, ya retírate, o sea, pero buen pedo, o sea, ve a descansar, ya es un hombre de 85 años, ya debería estar con su familia Es que sí, abrazado, también. o sea, ya descansa, por favor. Sí, la verdad es que en cierta manera, ojalá esta sea su última película. Sí, Tenía más de 40 años queriendo hacerla. Ya salió finalmente, ¿verdad? sí, Ya la hizo, lo ya logró, salió. señor. Pues ya, ¿verdad? A Ya, mimir. a mí, ¿verdad? Sí, 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 la verdad sí. Sí, digo, creo que tengo muy pocas cosas más por decir de Megalópolis, Sí. la película en sí, y Ujú. creo que eso habla mucho de pues, la calidad de la película, ¿no? Pero sí, de las actuaciones, ¿verdad? Son muy extrañas la gran mayoría. Creo que la más extraña de todas es Shia LaBeouf, Sí, claro. que es este personaje de caricatura, ¿verdad? Salió acá de una comedia o algo así, como que él pensó que estaba haciendo una película de comedia, no sé qué habrá pasado ahí. Sí, no, digo, es que todos lo son. Todos están interpretando a sus personajes como si fuera una obra de teatro
o como si estuvieran Sí, recitando poesía, sí. pero un tipo de poesía súper específico, de este que hacen como de palabra hablada, no sé cómo se dice en español, en inglés se llama Ujú, spoken word, o sí. es como el personaje de Jonah Hill en 22 Jump Street, pero que él no sabía hacerlo y que pasa a improvisar y que empieza a decir palabras a lo loco. Sí, Así siento que están diciendo todas sus líneas, pero claramente es algo que los dirigieron, ¿no? Porque a todos esos actores los he visto hacer buenos papeles o sí. interpretar actuaciones muy diferentes a esto. Entonces, sí se siente muy experimental en cuanto a que, pues yo creo que los motivaba a hacerlo más grande o hacerlo más llamativo de cierta manera, pero ninguno conectado con el otro. O sea, cada quien lo hacía a Ujú, su manera de cómo lo iba a ser llamativo. Y sí. bueno, Shia LaBeouf es una persona bastante deschavetada, entonces creo que su versión de la locura era pues todavía más loco que los demás. Sí, básicamente estaba haciendo aquí el Joker o algo así. Sí. Está bien rara su actuación. Pero está bien raro porque sí, muchas veces era eso, pero luego como después de la mitad de la película ya está mucho más calmado. Entonces como Sí. de, ¿qué le pasó a su personaje? ¿Qué De hizo? hecho, está interesante porque ese cambio de actitud sucede cuando él está vestido de mujer. Ah, sí. Y digo, no que yo esté queriendo decir algo al respecto. La película dice algo al respecto. Es básicamente como esta broma de universitarios, ¿no? De los Ujú. college kids, ¿no? Sí, el... La película hace mención de eso, de que y él no está vestido nada más como mujer, sino tiene como esta onda medio grecorromana en su look, ¿no? Ujú. Y la primera vez que lo vemos vestido así está súper loco, y luego la siguiente vez que lo vemos vestido así está actuando muy normal y como que ya Ujú. está planeando más las cosas y todo. Entonces fue muy extraño que vestido como que muy extrañamente, se podría decir, Ujú. cambió de actitud y ya no le quedaba la broma que estaba haciendo al inicio, ¿verdad? Está El muy extraño. bromas. Sí, Sí, bastante extraño. sí, y digo, la película está llena de cositas así. También está Aubrey Plaza. Ella sí es principalmente una actriz de comedia. Casi todas las Seguro. cosas en las que ella ha salido son comedias. Entonces, ella suele hacer papeles así. Parks and Rec. La película esta de Dirty Grandpa, ¿verdad? Que hizo con De Niro. Casi siempre son Claro. comedias. O sea, Scott Scott Pilgrim está Pilgrim bastante también. chistoso. Sí. Ujú. Entonces, aquí, la verdad se siente como que ella decidió que estaba en una comedia y estaba actuando de una manera como que medio self-aware. Estaba muy extraña su actuación también, la verdad. Digo, lo puedes decir de todos, pero siento que ella está muy así. Ujú. El que siento que tiene más lo del spoken word que mencionabas ahorita es Ujú. Adam Driver, que es Sí. el personaje principal, que él básicamente todo el tiempo está hablando como si estuviera recitando algo en prosa, ¿verdad? Está hablando Ujú. como si... Y no siempre rima, y el ritmo que tiene para hablar está muy extraño, porque de repente entra en un ritmo y luego notas que de la nada empieza a hablar en otro ritmo, Sí, y es como... hasta me distrae de lo que está diciendo, ¿verdad? claro. A veces era un poquito difícil seguir lo que decían los personajes por, Mucho. por el ritmo que era como... Ta, 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 y es como, o sea, ¿cómo puedo seguir esto, no? Sí, es como intentar seguirle el tempo a una canción de Dream Theater porque creo que Sí, sí, muchos sí. de los personajes hacían eso, en donde de repente hablaban de una manera y luego de otra. Es algo que decía al principio, como que llegaban al set y era como de, y a ver, ¿qué vamos a hacer el día de hoy? ¿Qué hicimos ayer? No, 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 olvídate lo que hicimos ayer. Hoy vamos a hacer otra cosa. Y eso era lo que hacían cada vez porque sí, cambiaban de ritmo muy extraño y digo, no ayuda mucho que los diálogos tampoco eran muy entendibles. Muchas veces decían cosas que no entendía mucho, o sea, ya poniéndole atención, intentando Sí. agarrarme la cabeza de que pon atención. Igual no ayudaba mucho, pero sí es muy extraño cómo pues cada quien traía el ritmo que quería y lo cambiaban y hacían cosas Sí. y pues ninguno resulta particularmente interesante porque pues siento que podríamos salir de la película diciendo de qué actuación tan interesante hizo este actor, pero no, creo que el más normalillo era Lawrence Fishburne porque él era el narrador y como que él tenía que de cierta manera decirlo más calmado, pero luego cuando sí era su personaje sí hablaba raro, no Y sé. de hecho está raro porque
a veces está escrito, porque él hace un voz en off, a veces Sí. está escrito como una persona o un personaje imparcial que no existe en la historia, y luego a Ujú. veces sí existe en la historia, o sea, a veces Sí. es él narrando, entonces me pregunto si la intención era que él era el narrador y luego lo hicieron personaje, o él es el narrador y el personaje, o qué es lo que pasó ahí, ¿verdad? No sé, pero está muy No raro creo que ellos sepan tampoco. porque luego también de repente hay una escena en particular que siento que intentaron arreglar en postproducción, que fue con algo Uy, que él dice, bastantes. Ajá. no, me refiero al voz en off, Ah. porque sucede la escena es cuando el personaje de Adam Driver conoce por primera vez el personaje de Natalie Emanuel, Ah, sí, que, sí, sí, sí. que es cuando le dice lo de go back to the club y todo eso. Sí. Que si han visto algo de la película probablemente es esa escena. Que es Memes. un muy buen ejemplo de los diálogos que estamos... Sí. Y por buen ejemplo me refiero a que pues es muy mala. Sí. Pero haz de cuenta que la conversación de ellos empieza como muy adversarial y luego se vuelven amantes en esa misma escena. Y creo que Lawrence Fishburne, perdón, el personaje de Lawrence Fishburne intenta como reconciliar cómo acaba de suceder esa escena, pero es un voz en off que dice nada más ahí de que, oh, es que la chica está llena de sorpresas, también me sorprendió a mí, y es como, güey, ya, güey, o sea, ¿Quién no sabe? está La verdad, ayudando. quién sabe. O sea, podrías decirme que así estaba escrito o que lo hicieron después y te diría, claro, creo cualquiera de las dos porque, pues no sé. Sí, no, ni Está muy yo, raro. pero está muy extraño, o sea, más allá de cómo fue hecho, es de ¿qué fue esto? O sea, si así ¿Qué fue acabo planeado, de ¿por qué ver? fue planeado así? Que Pero están locos. No, no creo que. Ahora que lo pienso, pues quién sabe. No creo que tuvieran todo 100% planeado. no, Seguramente se creaban muchas cosas sí eh, puede ser, a como iban. sí. También me llama la atención que pues el personaje crea un elemento en la película. Ah, sí. Nunca terminaron de explicar qué era ese elemento. No. El megalol o ¿cómo se llamaba? Meganium. No, Meganium, el Pokémon. Megalo. Maybe. Megalopo. Era algo como megalopo. Megalo, ¿no? Megal. Megalonium, algo así era. Pero el caso Ajá. es de que sí, es que es esta creación que va a cambiar el mundo, ¿no? Y vemos que manipula el tiempo. Y digo, ok. Y solo lo hace en esa escena. Y luego aluden a que lo va a volver a hacer y nunca lo vuelve a hacer. Que se me hizo bien pedorro eso. Pero el caso es de que, ok. Él tiene forma de controlar el tiempo. Y luego es de que, sí, estamos usando este elemento para regenerar tu cara, de que tu piel. Y es como, ok, entonces, ¿son células? No, o sea, es como, ¿what? Y luego, sí, es que vamos a usarlo para crear al megalópolis y vamos a crear edificios con él y todo. Y yo, entonces manipula el tiempo, regenera la piel y puede crear edificios con ese elemento que creó, descubrió, whatever, ¿no? Sí, no, o sea, pues, realmente era todo. Era lo que la historia necesitaba que fuera. Es como un magofín mágico dentro de la vida Literal. real que hace lo que tú quieras hacer y lo que necesites hacer. Que Ujú. pues ahí creo que fácilmente pudieron haber hecho algún paralelo con algo de la vida real, de alguna sustancia, algún material, materia prima, de algo, pero Ujú. era todo, era lo que ellos quisieran que fuera. Sí, que se me hace bien interesante que, por ejemplo, la película en un punto tiene estos meteoritos. Que cuando leí sobre esos meteoritos pensé, pues, o es como la película... Ay, espera. O es como la película se acaba, o es Mm. algo por el estilo, ¿no? Pero luego, Ujú. viendo la película, pues no, la película sigue después de eso relativamente como si nada, ¿verdad? Y yo dije, Ujú. ¿por qué no, por ejemplo, juntar la idea del elemento ¿verdad? Y hacer como que algo tipo Oppenheimer, ¿no? Donde
él creó algo que implicó la destrucción de su ciudad o algo, es como, ok, ya hay algo, ¿no? Pero, digo, estoy queriendo componer algo que claramente no tiene compostura, pero... Sí, no tiene compostura y no creo que realmente pensaran tan lejos en eso, porque sí, no entiendo qué se supone que querían hacer con todos esos elementos en la historia que metían. No, ni yo, pero pues digo, creo que eventualmente sabremos, no es cierto, no creo que sepamos, pero creo que sí vamos a poder saber, por ejemplo, tal vez porque Coppola se empecinó tanto en hacer esta película en particular. Pues porque quería. Porque quería y ya. Sí, pero no sé, tal vez hay alguna razón más allá, no sé. Puede ser. Tal vez el tiempo lo diga. Te diría que me interesa, pero la verdad creo que no, entonces ahí ya veremos. Sí, ya veremos, pero bueno, yo no sé, ¿algo más que quieras decir sobre esta obra de arte? No la vean. Esta Magnum Opus. No, categóricamente no la vean. Creo que es un ejemplo un favor, raro donde no recomendaría la película, simplemente recomendaría, por ejemplo, aventarse un documental sobre ella o algo por el estilo en YouTube. Volver a ver El Padrino. Volver a ver El Padrino, claro que sí. Sí, hay muchos como video essays que hablan sobre cómo se hizo Megalópolis y eso. Recomendaría más bien algo así. O escuchar un podcast como este sobre la película, ¿no? Pero no la película en sí. Vuelvan a poner el episodio de 0. Sí. Wow. Sí. Necesitamos esa retención. Claro. Pero sí, no, digo, lástima que una película tan famosa, ¿no? Como una de las grandes películas que nunca se hicieron, ahora se hizo y es una muy mala película, entonces. Sí, así es. Sí, pero bueno, it is what it is, ¿verdad? Pero bueno, sin más por el momento, les agradecemos mucho que nos hayan acompañado al hacer este episodio. Nos tomó considerablemente menos que hacer la película de Megalópolis le tomó a Coppola. Pero bueno, les agradecemos mucho. Fuimos Paco Triviño y Laura Chapa. Gracias por escucharnos. Hasta la próxima. Bye bye. Bye. Ay.